The following is distributed by the Berean Call. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 8, 38 y 39. Apéndice H. El Evangelio sin concesiones. El Evangelio de Dios. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Marcos 16:15, Romanos 1:16. ¿Qué es el Evangelio y de qué nos salva? Para poder responder esa pregunta debemos volver al huerto del Edén. Fue allí donde el amoroso corazón de Dios se juntó con su poder creativo para diseñar el ambiente más perfecto que el pecado tuvo su espantoso comienzo. Pese a estar rodeados por la belleza, satisfechos por la abundancia y disfrutar la comunión con el Creador amigo, nuestros primeros padres cayeron presa de las seductoras mentiras de la serpiente. Serán como dioses, fue la promesa de Satanás. Pese a que no fue engañado de primera mano. Primero de Timoteo 2:14, Adán, en lealtad a Eva, se unió a la desobediencia de su esposa y comió del fruto prohibido. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado de la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Romanos 5:12. La muerte no solo termina con esta corta vida terrenal, sino que separa al pecador de Dios para siempre. En su infinito preconocimiento, sabiduría y amor, sin embargo, Dios ya había planeado cómo restauraría la vida y reuniría a la humanidad consigo mismo. Sin dejar de ser Dios, Él se haría hombre a través de un nacimiento virginal. Solo Dios podría ser el Salvador. Isaías 43:11 y 45:21. Por lo tanto, el Mesías debía ser Dios. Isaías 9:6, 45:15, Tito 1:3 y 4. Él moriría por nuestros pecados para pagar la penalidad exigida por su propia justicia perfecta. Hondo misterio, el inmortal muere, declaró el escritor de himnos Charles Wesley. Luego Él resucitaría para vivir en aquellos que creyeran en Él y lo recibieran como su Señor y Salvador. El perdón de los pecados y la vida eterna sería un regalo de su gracia, la única forma en la que el hombre podría recibirlos. Siglos antes de su encarnación, Dios inspiró a los profetas del Antiguo Testamento para declarar su eterno e inmutable plan de salvación. Se proveyó de un criterio definido a través del cual el Salvador venidero sería identificado. Jesús y sus apóstoles no inventaron una nueva religión. El cristianismo cumple los registros de ciertas profecías específicas y es por consiguiente
demostrable a partir de las Escrituras. Así que no era un nuevo evangelio el que el apóstol Pablo predicaba, sino el evangelio de Dios que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Romanos 1, del 1 al 3. Es por eso que los bereanos pudieron chequear el mensaje de Pablo con el Antiguo Testamento. Hechos 17, 11. Y él podía usar los profetas hebreos, los cuales eran leídos en la sinagoga cada sábado, para probar que Jesús era el Mesías prometido. Versículos 2 y 3. Ni Budá, ni Mohammed, ni ningún otro, solo Jesucristo tiene las credenciales requeridas. El cumplimiento específico de las profecías en la vida, muerte y resurrección de Jesús de Nazaret provee pruebas absolutas que Él es el único y verdadero Salvador. En Hebreos 2:3 se formula una pregunta vital. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La respuesta es inequívoca. No hay escape. La Biblia deja ese hecho solemne muy en claro. El rechazar, agregar, quitar o pervertir de alguna forma o aferrarse a un sustituto del Evangelio de Dios es perpetuar la rebelión comenzada por Adán y Eva y quedar eternamente separado de Dios y de su anunciada salvación. No es de sorprenderse que Pablo escribiera: conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres. 2 de Corintios 5, 11. Así que nosotros también debemos persuadir a los hombres para que crean en el único evangelio que salva. El evangelio de vuestra salvación, Efesios 1, 13, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. 1 de Corintios 15, 2. Es sencillo y preciso, no dejando lugar a los malos entendidos o a que se trance con el mismo. Que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Versículos 3 y 4. Este Evangelio eterno, Apocalipsis 14, 6, fue prometido antes de los tiempos de los siglos. 2 de Timoteo 1, 9, Tito 1, 2, y no puede cambiar con el tiempo o la cultura. No existe ninguna otra esperanza para la humanidad, ni otra forma de ser perdonado y llevado nuevamente a Dios, excepto a través de esta puerta estrecha y este camino angosto. Mateo 7, 13 y 14. Cualquier otro camino más ancho conduce a la destrucción, según lo que Jesús mismo dijo. El único verdadero evangelio de la gracia de Dios, el cual Dios ofrece como nuestra única salvación, tiene 3 elementos básicos. 1. ¿Quién es Cristo? Dios pleno y perfecto, y a la vez hombre sin pecado, todo en una persona. Si fuera menos, no podría ser nuestro Salvador. 2. ¿Quiénes somos nosotros? Pecadores sin esperanza,
que ya hemos sido condenados a la muerte eterna. O de lo contrario, no necesitaríamos ser salvos. Y 3. ¿Qué es lo que logró la muerte de Cristo? El pago de toda la pena por nuestros pecados. Cualquier intento nuestro por pagarla de cualquier forma es como rechazar el regalo de la salvación que Dios ofrece. Cristo nos ha ordenado que prediquemos el Evangelio a toda criatura. Marcos 16:15. ¿Qué respuesta se requiere? Se nos da tanto la desesperada pregunta como la sencilla respuesta. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Hechos 16:30 y 31. Ni la religión, ni los rituales, ni las buenas obras nos sirven. Dios nos llama sencillamente a creer. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Efesios 2:8. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. Únicamente el Evangelio salva a aquellos que lo creen. Nada más puede salvar. Por lo tanto, debemos predicar el Evangelio. Pablo dijo: «Ay de mí, si no anunciare el Evangelio». 1 Corintios 9:16. Los llamados sentimentales a venir a Jesús o a tomar una decisión por Cristo no sirven de nada si el Evangelio no es explicado y creído con claridad. Muchos son atraídos a Cristo debido a su admirable carácter, noble martirio o debido a que cambia vidas. Si eso es todo lo que pueden ver en Cristo, dichos convertidos no han creído en el Evangelio y por tanto no son salvos. Esta es la solemne enseñanza de la Escritura. Juan 3:36. Pablo dijo que el Evangelio de Cristo es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Romanos 1:16. Él también lo llamó el Evangelio por el cual asimismo sois salvos. 1 Corintios 15:1 y 2. Y el Evangelio de vuestra salvación. Efesios 1:13. Claramente, por estas y otras escrituras, la salvación viene únicamente a través del creer el Evangelio. Cristo le dijo a sus discípulos que fueran a todo el mundo y predicad el Evangelio. Marcos 16:15. Un evangelio que la Biblia define en forma precisa. La salvación viene en los términos de Dios y por su gracia, y no debemos transar ni con Dios ni con ningún otro. El Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. 1 de Juan 4:14. La salvación es una obra de Dios y su Hijo. O la creemos o la rechazamos. No dialogamos sobre ella. También es llamado el Evangelio de Cristo. Marcos 1:1, Romanos 1:16 y 15:19, 1 de Corintios 9:12. Él es el Salvador, y la salvación es su obra, no la nuestra, como los ángeles dijeron. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Lucas 2:11.
Pablo especifica el Evangelio que salva, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. 1 de Corintios 15, 3 y 4. Yo soy la puerta, dijo Cristo. El que por mí entrare, será salvo. Juan 10, 9. El Evangelio no contiene nada sobre el bautismo, la membresía en la iglesia o la asistencia, el diezmo, los sacramentos o rituales, la dieta o la vestimenta. Si agregamos alguna cosa al Evangelio, le hemos pervertido y por tanto quedamos expuestos al anatema de Pablo en Gálatas 1, 8 y 9. El Evangelio tiene que ver en todo con lo que Cristo ha hecho. No dice nada sobre lo que Cristo deba hacer aún, debido a que la obra de la redención está terminada. Cristo murió por nuestros pecados. 1 de Corintios 15, 3. Su muerte en la cruz es algo del pasado, que nunca será repetido, porque Cristo triunfalmente declaró: consumado es. Juan 19, 30. Tampoco dice nada el Evangelio sobre lo que nosotros debemos hacer, ya que no podemos hacer nada. No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Tito 3:5. Por gracia sois salvos, por medio de la fe, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Efesios 2, 8 y 9. En vez de obras, el Evangelio requiere fe. Es el poder de Dios para salvación sobre aquellos que creen. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica el impío, su fe le es contada por justicia. Romanos 4:5. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. El Evangelio es una espada de dos filos. Declara: el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Juan 3:36. En este preciso momento llegamos a la parte más difícil de aceptar del Evangelio: que aquellos que no lo creen están perdidos eternamente, independientemente de las buenas obras que hagan. Las razones por ese hecho están cimentadas tanto en el amor de Dios como en su justicia. La justicia de Dios requiere que el castigo infinito por el pecado sea pago. Que nosotros lo pagáramos implicaría estar separados de Dios por siempre. Por tanto, Él se hizo hombre por medio del nacimiento virginal para pagar la penalidad que nosotros debíamos. Nadie puede quejarse de Dios. Él ha demostrado su amor al hacer todo lo que podía por nuestra salvación. Él mismo ha pagado la penalidad, y en base a eso puede ser tanto el justo como el que justifica al que es de la fe de Jesús. Romanos 3:26. Cristo suplicó en el huerto: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú.
Mateo 26, 39. Sabemos que no hay otra forma. De haberlo, Dios no habría requerido que su amado Hijo soportara toda su ira contra el pecado. Que los hombres le clavaran en la cruz no es la base de nuestra salvación. El solo hecho tan solo habría agregado peso a nuestra condenación. Pero en la cruz, cuando el hombre estaba haciendo lo peor hacia su Creador, Cristo pagó la penalidad de nuestros pecados en su totalidad. Solo si aceptamos ese pago a nuestro favor podemos ser salvos. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hechos 4:12. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Hechos 16, 30 y 31. El creer en el Señor Jesucristo incluye quién es Él y qué ha hecho. Jesús dijo: Vosotros sois de abajo, yo soy de arriba, porque si no creéis que yo soy es el nombre de Dios Jehová, en vuestros pecados moriréis. Juan 8, 23 y 24. Jesús mismo dice que debemos creer que Él es Dios, porque lo es, y nadie menos que Dios podía salvarnos. Debemos creer que aquel sin pecado murió por nuestros pecados, y que fue sepultado, y que resucitó corporalmente de la tumba. Solo al creer este Evangelio somos salvos. Así dice la palabra de Dios. ¿Pero acaso las excepcionales obras de la Madre Teresa no la llevaron al cielo? No. Debido a que todos somos pecadores, incluyendo a la Madre Teresa. Una vez que quebrantamos uno de los mandamientos de Dios, somos culpables de todos. Santiago 2:10. Es más, por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Romanos 3:20. El guardar la ley en forma perfecta a partir de ahora no podría compensar por haberla quebrantado anteriormente. Las buenas obras, independientemente que tan buenas, jamás podrían pagar por el pecado. Si Dios otorgara la salvación por algún otro medio que no fuera la fe en Cristo únicamente, sería un insulto a aquel que el Padre quiso que soportara la ira como sacrificio por los pecados. Es más, si lo hiciera, Dios quebrantaría su propio código de justicia y se volvería atrás de su propia palabra. Pero ni siquiera Dios mismo podía salvar al santo más noble de la tierra. La sangre de Cristo es válida únicamente para aquellos pecadores arrepentidos. Oswald Chambers advirtió que en nuestro celo de obtener personas que aceptan el Evangelio, manufacturamos un Evangelio aceptable para las personas y producimos convertidos que no son salvos. La perversión más popular hoy día es el evangelio positivo, el cual está diseñado para no ofender a nadie con la verdad. Uno de los evangelistas televisivos más populares, por ejemplo, ha dicho que es
peyorativo catalogar a alguna persona de pecadora y que Cristo murió para restaurar la dignidad humana y la autoestima. Él dice ganar a muchos para Cristo con ese mensaje seductor, pero tal evangelio no salva a los pecadores. A menudo se hacen apelos evangelísticos para que las personas vengan a Cristo por medio de motivaciones incorrectas, para tener salud, felicidad o éxito, para restaurar un matrimonio o para saber lidiar con el estrés. Otros predican un evangelio tan diluido o pervertido que engaña a muchos, haciéndolos creer que son salvos. No podría haber peor fraude, ya que las consecuencias son eternas. La religión, y no el ateísmo, es la principal arma de Satanás. El Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. 2 de Corintios 4:4. Para pervertir el Evangelio de la gracia de Dios, Hechos 20:24, el gran engañador ofrece muchos evangelios falsos, pero todos ellos tienen en común dos sutiles rechazos hacia la gracia: los rituales y el autoesfuerzo. Los rituales hacen que la redención sea un proceso permanente, el cual se realiza por un sacerdocio especial, y el autoesfuerzo le da al hombre un rol en lo que es ganarse su salvación. Lo primero niega la finalidad de la cruz. Lo segundo niega su suficiencia. Pero cada uno le roba a Dios la particularidad del regalo que Él desea investir sobre los hombres caídos. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 6:23. Uno tan solo puede recibir un regalo. Cualquier intento por ganárselo, merecerlo o pagarlo, incluso en parte, es similar a rechazarlo. Es más, Dios quiere darnos personalmente este regalo de la vida eterna a través de Jesucristo. El procurar que una iglesia, organización o algún líder religioso nos otorgue ese regalo es como rechazarlo de su mano. Jesús dijo: «Venid a mí, mis ovejas oyen mi voz, y yo les doy vida eterna. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo». Mateo 11:28, Juan 10:27, 28 y 29. La fe debe estar en Dios y en Cristo únicamente. Colocarla en cualquier otro lugar es admitir la falta de fe en Él. Seamos serios sobre la fe, procurando y creyendo lo que Dios ha dicho. Allí yace nuestra única autoridad y seguridad. La misericordia versus las obras. Altar de tierra harás para mí, y si me hicieres altar de piedras, no las labres de cantería, porque si alzares herramientas sobre él, lo profanarás. No subirás por gradas a mi altar, para que tu desnudez no se descubra junto a él. Éxodo 20, 24 al 26. Vamos,
Edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéremos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Génesis 11:4. No podrían haber dos credos de fe más opuestos entre sí que los que presentamos arriba. Por un lado, tenemos el rechazo de Dios de cualquier intento humano por comprar la salvación o su favor. Si el hombre se llega a Dios, lo debe hacer únicamente por la gracia y provisión de Él, y no por las obras humanas. Por otro lado, vemos el repudio escandaloso del hombre con respecto a la prohibición divina hacia el esfuerzo propio y su arrogante intento de edificar una torre que le permitiera escalar por sí mismo hasta el cielo. Las instrucciones de Dios eran específicas. Si la tierra era demasiado rocosa como para levantar un altar de barro, entonces se tenían que apilar piedras, pero no se podrían cortar, amoldar o pulir con ninguna herramienta. Tampoco debía estar elevado. No se debería subir ni un escalón para alcanzarlo. No debe haber ninguna expectativa que el hombre pueda contribuir por medio de algún esfuerzo propio para su salvación. Dios mismo es el único que puede salvar al hombre, y la salvación debe ser un regalo de su gracia. Ese es el Evangelio consistentemente predicado desde Génesis hasta Apocalipsis. Considere las siguientes escrituras. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Isaías 43:11. Y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Mateo 1:21. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Romanos 8:8. Porque por gracia sois salvos, no por obras, para que nadie se gloríe. Efesios 2:8 y 9. Nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Tito 3:5. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Romanos 3:24. Y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. Romanos 11:6. Fue el increíble acto de rebelión llevado a cabo en el Edén contra el Todopoderoso lo que separó al hombre de su Creador. No menos asombroso es el hecho que el hombre continúa su desafío por medio de los muchos intentos con los que procura reconciliarse con Dios, y por tanto persiste en su autojusticia para contribuir con algo a su salvación. Por tanto, asombrosamente, la rebelión del hombre contra Dios es vista con mucha claridad en sus religiones, todas las cuales no son otra cosa que espejos de Babel, ingeniosos y persistentes intentos por escalar de otra forma, en lugar de entrar por la puerta que Dios ha provisto en su Hijo. Juan 10:9.
Babel puede ser encontrada desde los antiguos lugares altos, altares elevados del paganismo, adoptados por Israel. Levítico 26:30, Primero de Reyes 11:7, Segundo de Reyes 23:15, Ezequiel 16:24 al 39, y en cada religión del mundo en la actualidad. Los ornamentados templos, mezquitas y elaboradas ceremonias que se encuentran en el Islam, hinduismo, budismo, mormonismo y otras sectas, incluso en el ocultismo, son proyecciones obvias de Babel. Asimismo lo son las magnificentes catedrales, los elevados campanarios, los altares exaltados y dorados, las vestimentas lujosas y los impresionantes rituales de algunas de las iglesias de la actualidad, tanto protestantes como católicas romanas. Dicha pompa exaspera a muchos no creyentes, los cuales justamente no quieren tener nada que ver con un Dios que está influenciado por los acrecentamientos carnales. ¿Pero acaso el templo de Salomón no fue el más magnificente? Sí, pero fue diseñado y ordenado en forma única por Dios. Tanto el tabernáculo en el desierto como el templo que lo sucedió eran símbolo, imagen, de los bienes venideros, es decir, de Cristo y el cielo. Hebreos 9 al 11. Dios le dijo a Moisés: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte Sinaí. Hebreos 8:5. A ninguna otra estructura religiosa Dios le dio este modelo o aprobación. Por un lado, los protestantes rechazan las reliquias, estatuas e imágenes, pero por otro a menudo se refieren a su lugar de adoración como santuario, como si Dios morara allí. De hecho, Dios habita en el cuerpo del creyente. Vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. 1 Corintios 6:19, el cual debe ser guardado en santidad. Pablo les recuerda a los atenienses: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Hechos 17, 24 y 25. Jesús explicó que Dios ciertamente desea nuestra adoración, pero debe ser en espíritu y verdad. Juan 4, 23 y 24. Las apariencias, ya sean por medio de adornos físicos o ceremonias, apelan a la carne y, en vez de promover la adoración, niegan la verdad y el espíritu, a través de los cuales la misma debería ofrecerse al Dios que nos creó y redimió. El sacramentalismo, la creencia que las formas litúrgicas y las fórmulas transmiten poder espiritual y que la salvación proviene por medio de los sacramentos, también se introduce incluso dentro de la forma de pensar protestante. De hecho, algunos aún creen que el bautismo salva y que el participar del pan y la copa trae vida. ¡Ay de mí!
Todos somos hijos de Eva por naturaleza y tenemos la inclinación a seguir los caminos de Caín y la Torre de Babel. Cada lugar de adoración que haya sido adornado con el propósito de santificarlo o de ganar el favor de Dios o de hacer la adoración más aceptable viola lo que dice Éxodo 20, 24 al 26, así como también el resto de la Escritura. Todos esos santuarios son monumentos a la rebelión del hombre y su orgullosa y pervertida religión del autoesfuerzo. Desafortunadamente, es demasiado fácil caer en el error de imaginarse que pertenecer a una iglesia y periódicamente adorar en su santuario lo hace a uno cristiano y compensa por la falta de consistencia y santidad personal. Por supuesto, no hay nadie en la actualidad que esté bajo la ilusión de que se puede trepar por una escalera al cielo. Con todo, la necedad de las religiones de la actualidad es así de monumental, y la anarquía contra Dios que motiva esas creencias es tan perversa como lo fue la Torre de Babel. Miles de millones, en el mismo espíritu de Babel, continúan procurando fútiles programas religiosos que están orientados hacia el yo para poder ganarse un lugar en el cielo. En el proceso, la verdad y la doctrina son relegadas a un segundo plano, o a ningún plano en absoluto. Lamentablemente para muchos, la fe es un poder de la mente y Dios es meramente un paliativo que a uno le ayuda a creer y por lo tanto activa este poder mental. Empiezo de la cita. La oración es la comunicación con el inconsciente profundo. Tu mente inconsciente tiene un poder que hace que los deseos se vuelvan realidad, dice un escritor popular. Pero dice más aún, no conoces el poder que tienes dentro tuyo. Haces que el mundo sea cualquier cosa que escojas. Terminación de la cita. Nuevamente, esto es Babel en una forma más sofisticada. El poder del pensamiento se torna en la escalera mágica que conduce al paraíso en el cual todos los deseos pueden ser cumplidos. Dios es llamado en forma blasfema como el mayor pensador positivo que ha existido. Para algunos maestros de la fe es un poder mental que incluso Dios usa. Es una fuerza contenida en palabras y liberada cuando se pronuncian palabras de fe. Empiezo de la cita. Por la palabra hablada, dice dicho autor, creamos nuestro universo. Usted crea la presencia de Jesús con su boca. A través de la visualización y los sueños, usted puede incubar su futuro y los resultados del mismo. Terminación de la cita. Aquí tenemos una forma evangélica de la ciencia cristiana o la ciencia de la mente. Muchos cristianos, con poca sabiduría de su parte, han creído una mentira similar. Se imaginan que la fe es creer que las cosas por las que oran sucederán. Por supuesto, si creer algo ocasionará que suceda, entonces, ¿quién necesita a Dios? Los hombres mismos se han convertido en dioses. El poder de la creencia se convierte en la Torre de Babel de uno, o los escalones mágicos por los cuales se llega a ese estado mental llamado cielo.
La fe bíblica, sin embargo, es creer que Dios responderá a la oración de uno. Eso lo cambia todo. Nunca podríamos creer en verdad que una oración será respondida, ni tampoco quisiéramos que lo fuera, a menos que tengamos la certeza que es la voluntad de Dios. La fe no es un poder mágico que enfocamos hacia Dios para que Él bendiga nuestros planes, sino que si obedecemos a la fe, Romanos 16:26, estaremos en sumisión a Él como instrumentos de su voluntad. Los humanistas también tienen su religión semejante a la de Babel, o del tipo hágalo usted mismo. La misma también refleja la continua rebelión del hombre. El hombre moderno espera conquistar el átomo, el espacio y todas las enfermedades, y por lo tanto llegar a ser el maestro inmortal del universo. El cielo de los materialistas es un cosmos pacífico, habitado por civilizaciones muy evolucionadas que surcan el espacio, las cuales tienen un paraíso restaurado al cual llegaron por medio de la supertecnología. El mero materialismo deja el alma vacía, pero el agregar un toque de religión a la ciencia parecería llenar el vacío y a la vez mantiene a la fe como algo racional. No hay engaño más mortífero que una religión científica. Es una vez más el engaño de Babel, con el conocimiento avanzado que edifica los escalones que llevan al hombre al cielo y a la vez le abren también a los poderes de Dios. Uno de los principales atractivos de la psicología cristiana para los evangélicos es su falsa declaración de ser científica, ya que no logra pasar el examen de Éxodo 20, 24 al 26. Sus altares son construidos por las piedras cortadas y pulidas de la sabiduría humana, y sus rituales no se encuentran en la Escritura. Y el objeto de la adoración es el yo, más que Dios mismo. Es más, en sus altares arde el extraño fuego. Levítico 10, 1, Números 3, 4, de las teorías humanistas que no son aceptables a Dios. La ciencia religiosa es un elemento fundamental en el movimiento del medio ambiente, en el cual la tierra es vista cada vez más como algo sagrado. La ecoteología, dice un profesor de la Universidad de Georgetown, empiezo de la cita, comienza con la premisa que el universo es Dios. Terminación de la cita. Si tuviéramos que adorar un poder mayor que nosotros mismos, dice Carl Sagan, ¿no sería lógico acaso que reverenciáramos al sol y las estrellas? Terminación de la cita. Al acercarse y a la vez observar y adorar mejor a los cuerpos celestiales, era uno de los principales propósitos para quienes construían la Torre de Babel. El movimiento del medio ambiente también es un intento humanista por restaurar el paraíso perdido del Edén, sin tener que arrepentirse de la rebelión contra el Creador. Ese es el mensaje que está siendo presentado en forma seductora a los hijos de nuestra nación en las escuelas públicas. La doctrina de la nueva era está siendo promovida a propósito en las escuelas de Estados Unidos a través de programas como América 2000. Siendo gobernador de Arkansas, Bill Clinton inició la reforma escolar, la cual tiene mucho que ver con remodelar a los estudiantes, haciéndolos ciudadanos planetarios
y alejándolos de sus padres. Los ex estudiantes de la escuela del gobernador testifican que se les animaba a usar lenguaje ordinario como parte de este procedimiento de lavado cerebral, diseñado para despojar a los estudiantes de la moral bíblica. Existía una abierta promoción del estilo de vida gay, el sexo libre, la rebelión y las creencias y prácticas de la nueva era, incluyendo la adoración del yo y del universo como Dios. Éxodo 20, 24 al 26 es un pasaje fundamental, el cual deja en claro que la tierra no debe ser ni honrada ni adorada, sino usada como un altar. El pecado trajo una maldición sobre la tierra, una maldición que únicamente podía ser quitada por medio del derramamiento de sangre. Levítico 17, 11. Los animales eran sacrificados sobre un altar de tierra en anticipación del Cordero de Dios, el cual, por el sacrificio de sí mismo, Hebreos 9:26, una vez y para siempre, obtuvo eterna redención. Versículo 12. Es por el propio bien del hombre que Dios visita el pecado con la muerte. Qué terrible sería para la humanidad continuar por siempre en su estado de rebelión, perpetuando la maldad creciente, la enfermedad, el sufrimiento, la tristeza y la muerte. Solo de la muerte como pago completo por el pecado proviene la resurrección, no la reencarnación amoral, el reciclado del mal, y un nuevo universo en el cual el pecado y el sufrimiento nunca podrán entrar. Ese es el deseo y la provisión de Dios para toda la humanidad. Aquellos que rechazan el regalo de la vida eterna ofrecida por su gracia, se lamentarán en el tormento final de su infinita separación de Dios. El Evangelio de Dios, como hemos visto, es muy específico y debe ser creído para que el individuo sea salvo, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Mateo 7, 14. La palabra estrecha no es un invento de algún fundamentalista dogmático, sino que proviene del Señor mismo. La fe por la cual se debe contender ardientemente, Judas 3, tiene una moral y un contenido doctrinal definido, y debe ser creído para la salvación. Todo lo demás es semejante a Babel. El llamado al discipulado. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Mateo 28, 19 al 20. Vemos en la palabra de Dios que a los pecadores perdidos se les ofrece el perdón de todos sus pecados, pasados, presentes y futuros, y vida eterna como un don gratuito de la gracia de Dios, de la obra completa de redención que Cristo llevó a cabo en la cruz y en la resurrección de su cuerpo. Para recibir estos regalos, cuyo valor no se puede calcular, uno necesita creer el Evangelio,
que se es pecador y por consiguiente merecedor del juicio de Dios, y que se es incapaz por el esfuerzo propio o los rituales religiosos y cualquier otro medio de ganar o merecer incluso en parte la salvación, y que Cristo pagó toda la deuda que demanda la justicia de Dios por los pecados del hombre. Por supuesto, uno debe creer el Evangelio no meramente como un hecho histórico, sino al punto de colocar la fe completamente en el Señor Jesucristo como Salvador personal por toda la eternidad. Cristo dirigió a sus discípulos a predicar las buenas noticias del Evangelio a todos en todas partes. Este mandamiento a sus primeros seguidores se ha llegado a conocer como la Gran Comisión. Está presentada en dos formas: id por todo el mundo y predicad el Evangelio, Marcos 16:15, y haced discípulos, Mateo 28, 19 al 20. Aquellos que predican el Evangelio deben discipular a aquellos que lo creen. El nacer de nuevo por el Espíritu de Dios a su familia, Juan 3, 3 al 5, primero de Juan 3, 2, hace que los convertidos comiencen una nueva vida como seguidores de Cristo, deseosos de aprender de Él y obedecer a aquel con quien ahora tienen una deuda tan infinita de gratitud. Cristo advirtió que algunos aparentemente recibirían el Evangelio con gran entusiasmo solo para enredarse en el mundo después, desanimarse y desilusionarse. A la larga se volverían atrás de lo que es seguirlo a Él. Muchos mantendrían una fachada de cristianismo sin tener una realidad interna, engañándose quizás hasta a ellos mismos. Nunca están convencidos del todo en sus corazones. No obstante, no están dispuestos a admitir su incredulidad. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Segundo de Corintios 13, 5, decía Pablo. Para aquellos que son genuinos seguidores, son demasiado pocos los que pueden presentar una razón de la fe que hay en ellos. Primero de Pedro 3, 15. ¿Cuántos cristianos son capaces de persuadir convincentemente a un ateo, budista, hindú, musulmán o seguidor de la nueva era con abrumadoras evidencias y sanas razones provenientes de las Escrituras? La palabra de Dios es la espada del Espíritu, pero pocos la conocen lo suficientemente bien como para quitar sus propias dudas, mucho menos para convencer a otros. Una de las mayores necesidades de la actualidad es una enseñanza bíblica sólida que produzca discípulos que sean capaces de contender ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Judas 3. La fe por la cual debemos contender fue dada por Cristo a los primeros 12 discípulos, los cuales debían enseñar a aquellos a los cuales evangelizaban, para que guarden todas las cosas que Cristo les había ordenado. A través de las generaciones sucesivas de aquellos que han sido ganados para Él, y que en obediencia al Señor han discipulado a otros, esta ininterrumpida cadena de mando llega hasta nuestros días. No es algo para una clase clerical
o un sacerdocio especial, sino que cada cristiano hoy día, así como aquellos que nos precedieron, es un sucesor de los apóstoles. Piense por un momento lo que eso significa. En el corazón mismo del llamado al discipulado hecho por Cristo, está la aplicación diaria de su cruz en cada vida. Pese a eso, rara vez se escucha en los círculos evangélicos la declaración definida de Cristo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, y no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Lucas 14, 27 y 33. El llamado al discipulado debe ser enfrentado con honestidad. A través de la cruz morimos a nosotros mismos y comenzamos a vivir para nuestro Señor en el poder de la resurrección. Gálatas 2, 20. Ciertamente, la muerte de Cristo en la cruz hubiera sido un acto vacío si no hubiera traído nueva vida para ahora y para la eternidad. La vida de resurrección reconoce que la vieja vida está muerta y no provee para la carne. Romanos 6, 4 y 11, 13, 14. En lugar de promover la famosa autoestima, Dios nos llama a negarnos a nosotros mismos, a amar la verdad y odiar las necedades, a complacerlo a Él en vez de a otros o nosotros mismos, independientemente del costo que pueda tener en esta vida. A esta vida no le importan las presiones sociales de lo que otros piensen, digan o hagan. Debemos estar completamente persuadidos que lo único que importará cuando estemos delante de Él será la forma en la que Dios piense y lo que Él nos dirá. Como dijo Jim Elliot, uno de los 5 mártires asesinado en Ecuador en 1956, cuando siendo joven eligió el campo misionero por sobre otras carreras populares, empiezo de la cita, no es tonto el que da lo que no puede guardar para obtener lo que no puede perder. Terminación de la cita. Esa elección solo es lógica para aquel que cree que el tiempo es corto y que la eternidad es infinita. Ese compromiso nos trae un gozo, paz y plenitud celestial que hace que nada terrenal pueda entrar en competición. A aquellos a los que llamó a una relación salvadora consigo mismo, Cristo dijo: Venid en pos de mí. Mateo 4:19, 8:22, 9:9, 16:24. Este sencillo mandamiento, el cual nuestro Señor repitió después de su resurrección, Juan 21, 19 y 22, es tan aplicable a los cristianos de hoy día como lo era cuando llamó a sus primeros discípulos. ¿Qué significa seguir a Cristo? ¿Acaso Él prometió que sus seguidores serían exitosos, ricos y de estima en este mundo? Dios puede otorgarle el éxito terrenal a unos pocos para sus propósitos, pero para la generalidad, el Señor declaró que aquellos que fueran fieles a Él seguirían su camino de rechazo y sufrimiento. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. El siervo no es mayor que su Señor.
Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán, por causa de mi nombre. Juan 15, 18 al 21. Esa fue la suerte de la iglesia primitiva. Con todo, hoy día el cristianismo se ha popularizado como la clave a la buena vida. Procuramos atraer a los jóvenes a Cristo diciéndoles que es buena onda ser un cristiano. La idea de sufrir por Cristo no encaja en la iglesia mundana. Por muchos cristianos en Estados Unidos, versículos como el siguiente parecen muy extraños. Porque a vosotros os es concedido, a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Filipenses 1:29. ¿El sufrimiento nos es concedido? Pablo habla como si fuera un precioso privilegio sufrir por amor de Él. Después de haber sido encarcelados y golpeados, los primeros cristianos estaban gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Hechos 5:41. Tal es el compromiso al cual el Evangelio en realidad nos llama. Cristo le dijo a sus discípulos después de su resurrección: Entonces Jesús les dijo otra vez: Paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Juan 20:21. El Padre envió al Hijo como un cordero al matadero, a un mundo que lo odiaría y lo crucificaría. Y así como el Padre lo envió, así Cristo nos envía a un mundo que, según su promesa, tratará a sus seguidores como lo trataron a Él. ¿Estamos dispuestos? ¿Es este su concepto del cristianismo? Si no lo es, entonces piénselo nuevamente y chequéelo con las Escrituras. El cristianismo popular de hoy día está más alejado de él y de su verdad de lo que nos damos cuenta. Pedro, el cual falló en forma miserable y fue restaurado por el Señor, explicó que los cristianos serían odiados, acusados falsamente y perseguidos, y que debían sufrir todas estas injusticias con paciencia. 1 de Pedro 2, 19 y 20, 4, 12 al 19. Bajo la inspiración del Espíritu Santo escribió: Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían, no respondía con maldición, cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. 1 de Pedro 2, 21 al 24. Los cristianos están nuevamente siendo encarcelados y martirizados en la China comunista y en algunos países musulmanes. Persecuciones similares nos pueden sobrevenir también en Estados Unidos. Recientemente, con lágrimas que fluían de mis ojos, escuché a Ruth, mi esposa, leerme algo de la historia de sus ancestros.
por ser rebautizados luego de convertirse en cristianos y negar por consiguiente la eficacia del bautismo infantil de Roma, muchos de estos anabaptistas fueron quemados en una estaca. Para escapar de las llamas, muchos otros huyeron de la Inquisición desde Holanda a Prusia, de donde huyeron a Rusia. Y en los últimos días de la Segunda Guerra Mundial, muchos intentaron escapar del opresivo y ateo comunismo para volver a Occidente. De un grupo de 611 que dejaron Rusia, solo 31 llegaron a Holanda. Viajando de día y de noche a través de la nieve, incapaces de encontrar comida o abrigo, algunos fueron capturados y volvieron. Otros fueron asesinados o murieron por el clima inhóspito. Los niños les fueron quitados a los padres y los esposos a las esposas. El terror y la agonía era algo que iba más allá de la imaginación. Pese a ello, aquellos que sobrevivieron llegaron con su fe no solo intacta, sino fortalecida. A medida que Ruth me leía el indescriptible sufrimiento, pensé en los miles de cristianos en Estados Unidos que creen necesitar terapia e invierten meses, sino años, tratando con las heridas del pasado. Pensé en los miles de psicólogos cristianos que animan a sus pacientes a compadecerse a sí mismos y a mimar a su niño interno, cuando lo que necesitan es negarse a sí mismos, tomar la cruz y seguir a Cristo. Por otro lado, me inspiró el testimonio de aquellos que sufrieron la pérdida de sus posesiones, sus seres queridos y casi cualquier otra esperanza y gozo terrenal, y pese a eso triunfaron a través de su fe en Cristo. El haber ido a un terapeuta e involucrarse en la autocompasión les habría parecido algo incomprensible, ya que sabían que tenían al Señor y su palabra, y que esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. 2 de Corintios 4:17. ¿De dónde viene la fortaleza para estar firmes contra el sufrimiento abrumador y para triunfar como discípulos fieles de Cristo? Por extraño que parezca, nuestra victoria no proviene de nuestra fortaleza, sino de nuestra debilidad. Cuando Pablo invocó para ser librado de una prueba severa, Cristo le respondió que Él la había permitido para hacer que fuera lo suficientemente débil como para que pudiera confiar únicamente en el Señor en vez de en sus grandiosas habilidades. Mi poder se perfecciona en la debilidad, fue la respuesta del Señor. 2 de Corintios 12:9. Pablo nos exhorta: de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Colosenses 2:6. ¿Acaso no recibimos a Cristo en debilidad e impotencia, como pecadores sin esperanza, que invocaron la misericordia y la gracia de Cristo? Esa, entonces, es la forma en la que debemos caminar esta senda de triunfo en sufrimiento, como pecadores salvados por la gracia, débiles e impotentes en nosotros mismos,
confiando totalmente en Él. Somos vasos terrenales, pero contenemos un gran tesoro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. 2 de Corintios 4:7. Ese es el secreto de nuestro triunfo sobre el mundo, la carne y el diablo. La carga es demasiado pesada para que la llevemos nosotros. Qué alivio es poder entregársela a Él, y qué gozo es ser librados del temor del hombre, de procurar buscar el aplauso del mundo, y de buscar cualquier otra cosa en vez del bien hecho, buen siervo y fiel. Mateo 25:21. En ese día venidero. Algunos logran amasar una fortuna para dejar a sus herederos en el momento de su muerte. Otros tienen poco en sus bienes terrenales, pero tienen riquezas grandes y eternas apiladas en el cielo. Requiere poca sabiduría para darse cuenta cuál de estas personas ha tomado la decisión más sabia y quién ha sido verdaderamente exitoso. Dios tiene un propósito eterno para nuestras vidas. Nuestra pasión debería ser conocer y completar ese propósito, comenzando aquí en esta tierra. Un día muy cercano, estaremos en pie delante de Él. Qué tragedia sería haber dejado a un lado el propósito por el cual fuimos creados y redimidos. Puede que usted diga, sí, yo quiero ser usado por Dios, pero no sé qué es lo que Él quiere que haga. O, intento servirle, intento testificar de Él, y parecería que no da ningún resultado. Aprenda la siguiente. Mayor que cualquier cosa que Dios pueda hacer a través suyo es lo que Él quiere hacer en usted. Lo que más importa no es la cantidad, sino la calidad. No se trata tanto del esfuerzo externo, sino más bien de la motivación interna, la pureza de su corazón en vez de su prominencia con los hombres. Es más, lo que parece mucho en el tiempo puede ser muy poco en la eternidad. No es los talentos o la energía personal, sino el ser fortalecidos por el Espíritu Santo, lo que produce resultados genuinos y duraderos. No con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Zacarías 4:6. Confíe en Dios para ser lleno y fortalecido por su espíritu. Millones han dado sus vidas por la fe. Su compromiso hacia Cristo significaba tanto que no accedieron a transar cuando fueron amenazados con las torturas más crueles o la muerte. ¿Podemos entender con profundidad su elección? Los mártires podrían haber escogido el sendero ecuménico de la negociación, de evitar las controversias y afirmar las creencias comunes de todas las religiones, y por lo tanto podrían haber escapado de las llamas o la espada. Pero en cambio, escogieron permanecer firmes en la verdad, conteniendo ardientemente por la fe. Cristo nos llama a hacer lo mismo. Pablo dijo que se les había confiado el Evangelio. Primero de Tesalonicenses 2:4.
Lo mismo sucede con cada uno de nosotros, si verdaderamente somos cristianos. Asegurémonos que mantenemos esa confianza por el bien de los perdidos y para honra de nuestro Señor, el cual pagó tan alto precio por nuestra redención. No podemos escapar a la eterna elección que nos confronta. ¿Seguiremos desde lejos? ¿O procuraremos seguir las mismas pisadas de nuestro Señor? Un día daremos cuenta ante Dios por el sendero que elegimos. ¿Qué gozo hay ahora y lo habrá eternamente si somos fieles a Él? Para Dave Hunt, soy Michelle Ping. Para más información sobre The Berean Call, contáctenos a P.O. Box 7019, Bend, Oregon 97701. Llámenos al 1-800-937-6638 o visite nuestro sitio web www.thebereancall.org. Please visit our website, thebereancall.org, to access our radio archives going back to 1999 and our newsletter going back to 1986. We offer daily updates by email or visit us on Facebook or Twitter. Are you looking for information about a specific topic? Go to thebereancall.org and click on Topics at the top of the page. Our online store is thebereancall.com. We offer a wide variety of books, tracts, CDs, and DVDs. Note that most of our ebooks are free. I'm Gary Carmichael. Thanks for tuning in, and we hope you can join us again next week. Until then, we encourage you to search the Scriptures 24/7. Though none go with me, I still will follow. No turning back, no turning back.